Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta que será nuestra primera sesión, como se lee acá abajo, del curso Diagnóstico Educativo Integral, un esfuerzo intersectorial donde diferentes representantes de las instancias que pueden identificar acá por sus logos, estaremos compartiendo con ustedes nuevas perspectivas, un marco común, algunas conceptualizaciones útiles en la mejora de la atención articulada en salud, en educación, esperando, claro, un resultado que pueda favorecer la experiencia y el aporte de estos diferentes elementos de la atención para niños, niñas, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores, ¿no? Vamos a plantearnos esto como una experiencia nacional o orientada al personal que atiende salud y educación a nivel nacional en busca de nuevas vías de entendimiento, de trabajo, de diálogo incluso. Mi nombre es Michael Padilla, soy investigador y profesor acá en la Universidad Nacional y les estaré acompañando en la primera y segunda semana. Tendremos videos como este, compartiremos lecturas, tendremos alguna oportunidad de hacer unas valoraciones por ahí del entendimiento de los puntos y bueno, pues queda también de parte de ustedes el enterarnos de cómo vivencian esta experiencia. Sin más, pues acá entramos de lleno al primer tema, ¿no? La primera semana está orientada a que conversemos y exploremos un poco esto del desarrollo integral, la visión sistémica y el trabajo en red. ¿Qué se entiende por desarrollo integral? ¿Qué se entiende por visión sistémica? ¿Y por qué el trabajo en red es esencial para el cumplimiento de estos dos elementos en sus posibilidades reales? Vamos a empezar, como se lee acá, por desarrollo integral y visión sistémica. ¿Cómo entendemos desarrollo integral? ¿No? Lo leemos por todas partes, visiones integrales, perspectivas integrales, por favor piense de manera integral. Pero bueno, ¿qué vamos a entender por una concepción de desarrollo integral? Tiene que ver, acá lo intento reflejar con esta silueta, con lo que sea también nuestra perspectiva de qué es un ser humano, cómo entender un ser humano, qué requiere un ser humano para llevar adelante su desarrollo de la mejor forma. Todas esas preguntas están ahí en el fondo de esta visión de desarrollo integral y el por qué se promueve ahora más que nunca de una manera tan intensa. El siglo XX, en términos de explorar cómo entender mejor el ser humano, logró avances importantes, fácilmente reconocibles y de amplísimas implicaciones. Por ejemplo, en términos de la genética, el siglo XX sirvió para darnos cuenta que esto que entendemos por ser humano, esto que somos, esto que constituye lo que son las personas que nos rodean, involucra también tejidos que nos componen, tejidos que integran nuestros órganos, nuestra constitución física, y que esos tejidos en sus células o en las células que los componen guardaban una información importante en esos núcleos celulares, ¿no? El llamado ADN, donde encontramos los genes, esa información que poco a poco durante el siglo anterior empezamos a comprender, modulaba la posibilidad del desarrollo de un ser humano y del resto de seres vivos en interacción con ese ambiente, ¿no? El mismo siglo XX, y ahora no hablando de la genética, sino de la fisiología, nos permitió avanzar también en el entendimiento del procesamiento de información en muchos de nuestros órganos, ¿no? Y de la manera en que se metabolizaba mucha de la energía que hacía parte de ese procesamiento de información. Entendiendo poco a poco, de mejor manera, órganos como, por ejemplo, acá en la imagen intento mostrar el oído interno, ¿no? La cóclea. Pudimos entender la manera en que ésta estaba equilibrando mucho de las informaciones que procesaba y logramos también, por tanto,
poco a poco y después de mucho trabajo, generar, como se ve acá, apoyos, no implantes, para favorecer a quien por alguna razón tuviera alguna dificultad en este procesamiento auditivo. Entender la fisiología de este ser humano y el procesamiento tanto de información como el flujo de las energías en el interior de estos órganos ha sido parte de lo que el siglo XX ha aportado, ¿no? Cognitivamente, también el siglo XX nos ayudó a entender mejor a ese ser humano. Fuimos entendiendo que esos procesos cognitivos, por ejemplo la memoria, ¿no?, tendría un sustrato en diferentes zonas del cerebro y que nuestra formación de memorias dependería de cómo se asocian también y de qué manera se permite una integración de información en ese cerebro que habilitara la consecuente permanencia de nuestros recuerdos, de nuestras memorias y demás. En términos de la cultura, otro ámbito importante de este desarrollo humano, el siglo XX, con el proceso de globalización que vivimos, ¿no?, quienes estuvimos todavía en este tránsito de un siglo a otro, nos habilitó un conocimiento como nunca hasta entonces de la diversidad de culturas que conformamos la vida en la Tierra actualmente en términos de nuestra especie Homo sapiens sapiens y sus distintos modos de relacionarse, ¿no? Cultura, cognición, fisiología. Durante el siglo XX fueron disciplinas que llevaron a cabo importantes avances, pero que cada una, en su mayoría y durante la mayor parte de ese siglo, trabajó por aparte a manera de islas, ¿no? Y por eso pongo acá estas imágenes. Se dice entonces que el siglo XX fue caracterizable como un siglo de especialización disciplinar. Cada disciplina profundizó muchísimo en su conocimiento, pero relacionándose poco entre ellas, no eran como islas estos conocimientos. Y regularmente quien profundizaba muchísimo en genética y se especializaba demasiado en esto, pues poca relación tenía con otras de las personas que se estaban especializando muchísimo en algunos de los otros ámbitos del conocimiento. Aunque con algunas excepciones importantes, esta fue la dinámica de especialización de manera separada. Y esto llevó también a una visión del ser humano de manera separada o segregada. No integral. Ese es el punto, ¿no? No integral. Por otra parte, y como se puede observar en la figura, en contraste con esa visión separada, segregada por niveles, el siglo XXI invita a pensar, como queda acá reflejado, más bien en la articulación entre esos múltiples niveles. Pensar al ser humano desde una perspectiva de desarrollo integral es pensarlo como un ser cuya vida, cuya existencia está al mismo tiempo dada por la articulación, la interacción entre estos múltiples niveles. Vean que el carácter interactivo es esencial entonces para una visión integral del desarrollo, así como el esfuerzo por ir más allá y concebir a esa persona en la complejidad que permita atender a su base cultural, su base conductual, su base cognitiva, fisiológica, epigenética, etcétera, etcétera. Lo otro importante acá es que una visión de desarrollo integral va a requerir no solo tomar en cuenta, ¿sí?, que estas dimensiones se influyen entre sí y que son múltiples, que interactúan, sino también, como acá se lee, que hay una influencia bidireccional entre estos múltiples niveles. Lo que quiere decir que tanto la cultura puede afectar la manera en que pensamos, como también la manera en que pensamos con el tiempo puede modificar la cultura en que nos encontramos.
Se trata de influencias recíprocas entre muchos de estos niveles. Y el entenderlas, conforme hemos entendido múltiples de estas interacciones poco a poco, nos ha permitido entender mejor a este ser humano y por tanto entender mejor las posibilidades de proveer mejores oportunidades para su desarrollo. Cómo la cognición, la manera de pensar, puede influir nuestros estados fisiológicos, nuestros ritmos, por ejemplo, respiratorios. A su vez, cómo estos ritmos respiratorios pueden influir nuestros estados mentales, nuestras emociones, nuestra motivación. Parte del entendimiento de esas articulaciones nos ha abierto nuevas posibilidades, ya decimos, no solo de entender el ser humano, sino de entender las posibilidades de la articulación, salud y educación en miras de nuevos desarrollos, que es lo que intentaremos trabajar y conversar en esta experiencia de curso. Una visión de desarrollo integral es una visión entonces multinivel, interactiva y bidireccional. Se trata de una apertura, ¿no? Un esfuerzo. Cómo en el día a día, al pensar en mí mismo, debo pensar cuánto de lo que estoy haciendo puede entenderse como esta influencia de la cultura. Esta influencia de la cultura, cuánto está influyendo a su vez en mis hábitos, en mis conductas. Cómo mis maneras de pensar, para ahora irnos a lo cognitivo, están sosteniendo muchas de estas conductas y ayudando a sostener esta cultura en la que estoy. Y también cómo entonces cambios aquí pueden generar cambios allá, ¿no? Cambios en mí, en mi pensar, pueden generar cambios en mi conducta, en la de otros, en la cultura. Y ya lo ven, se trata de ampliar, insisto, esta visión de quiénes somos, lo que podemos lograr, lo que puede lograr y a dónde podemos ayudar a que otro llegue gracias a nuestros apoyos brindados de manera colectiva en salud y en educación. De todo eso vamos a estar hablando. Si bien en el gráfico anterior estos niveles aparecen de manera vertical, acá los vemos de manera horizontal. Es otra forma de verlo, pero una forma de verlo que fue muy influyente como paradigma, como postura, ¿no? Fue la llamada perspectiva de la epigénesis probabilística. Esta fue un planteamiento realizado por Hilbert Gottlieb y este autor lo que nos ayuda a entender es lo siguiente. Cualquier ser vivo, no solo una persona, cualquier ser vivo en su desarrollo y a dónde vaya en ese desarrollo, por ejemplo, si se mueve de acá a acá, este movimiento será el resultado de muchas fuerzas que están influyendo sobre ese ser vivo, ¿no? Sobre él en ese momento del tiempo. Pueden ser fuerzas ambientales, pueden ser del comportamiento, pueden ser elementos de su sistema nervioso, de su propia genética. Constantemente a donde nos movemos en el desarrollo también implica la suma de todas esas influencias. Lo que es más, lo que acá se plantea es que acá ponemos solo 4 fuerzas, pero pueden ser muchas más, podrían ser 100, ¿no? Si empezamos a decir, ok, ¿qué del ambiente? La nutrición, la polución, sí, todo esto puede derivar en muchas, ¿no? Y por esa tal complejidad es que nos dicen desde esta postura, lo más a lo que podemos llegar es a, con alguna probabilidad, proyectar hacia dónde será más probable que una persona vaya según el momento y las influencias que está recibiendo en el tiempo. Pero son tantas y tan complejas que nunca podríamos asegurar si va a pasar esto o lo otro, sino que se entiende como un curso de probabilidades. Por eso se llama epigénesis probabilística, ¿no? Esa parte de probabilidad. Ahora vean que esta forma de verlo, junto a la anterior, tiene una coherencia, ¿no? Algo
que se corresponde. Algo donde se destaca otra vez para el desarrollo integral y nuestra visión de desarrollo integral, que es lo que nos importa ahora, volver a subrayar que múltiples niveles no están influyendo constantemente y que tenemos que abrir bien los ojos, informarnos bien desde diferentes disciplinas con diferentes colegas a manera de trabajo en equipo para poder visibilizar muchos de estos elementos, pues algunos tendremos más claro sobre unos o sobre otros, pero en este trabajo interdisciplinar y en equipo será que podamos ver más de estos posibles múltiples elementos. Ese carácter multinivel es importante. Vean también que la interacción entre niveles otra vez vuelve a ser tema. Una visión de desarrollo integral es una visión que tiene que estar al tanto, que no solo están esos niveles, sino que están interactuando entre ellos. Y también, como se ve acá en la red, mejor visto aún por estas flechas, ¿no? que son las que suponen, construyen este entramado. Las influencias son bidireccionales en el mismo sentido que ya lo citamos antes. No tanto la actividad nerviosa puede influir al comportamiento como el comportamiento podrá influir luego a la actividad nerviosa, ¿no? Todo este carácter es interesante. Y a través de esta visión le vamos a sumar un elemento más que es clave. Y es el que ven ahí. Visto así, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos del ser humano, por ejemplo, nunca hablamos de un ser humano aislado. Siempre hablamos de un sistema entonces de múltiples niveles donde muchos seres humanos, comunidades, países enteros, ¿no? Familias, están interactuando entre sí y sirven de influencia también entre sí, de modo que sobre esta persona acá podrá influir esta otra persona y todos los múltiples niveles que a su vez esa persona involucra, ¿no? Vean que son múltiples entonces los encuentros de fuerzas, todavía más complejo, y lo cual hace de esta dinámica de desarrollo y visión integral una dinámica a la que entonces ahora sumamos otro último aspecto. Una visión de desarrollo integral requiere una visión multinivel, requiere una visión que conciba las interacciones entre esos niveles, que entienda que esas interacciones son bidireccionales, pero también que todos los otros elementos que en ese sistema nos influyan y a los cuales estamos influyendo, le dan un carácter interdependiente, ¿no? Tenemos que entender que al pensar en el ser humano, pensamos en la manera en que éste está conectado o vinculado con los otros. Eso es muy importante. Y es lo que trae el carácter sistémico. Aquí dijimos que íbamos a hablar desarrollo humano integral, desarrollo integral y visión sistémica. Vean que si ya hemos entendido a cada uno de estos seres, a nosotros mismos y a los demás, como influidos por muchos niveles en interacción bidireccional y en interdependencia con otros, pues estamos hablando entonces de entendernos como parte de un sistema. Entender que cada ser humano, que cada persona, además de su carácter integral, está involucrado y en interdependencia, en interrelación con otros de una manera sistémica. Eso es muy importante. Justamente la definición de sistema, lo que entendemos por un sistema, es una entidad constituida por partes interdependientes. Vean ahora cómo se van enlazando orgánicamente, valga decir, nuestra visión de desarrollo integral con esta visión sistémica de ese desarrollo integral. Si el desarrollo integral tenía toda aquella interacción, todos aquellos múltiples niveles, entender que esos elementos son además interdependientes entre sí, nos ayuda a visualizar, no nos reta incluso a visualizar el desarrollo humano
con una visión sistémica, donde grupos de seres humanos también, como otras entidades, se convierten en fuerzas que influyen sobre el desarrollo de otros. Y entiéndase, aquí no ustedes, parte de un sistema educativo, parte de un sistema de salud, son fuerzas que en esta perspectiva del sistema pueden influir de manera importante en nosotros, ¿no? En los otros ciudadanos costarricenses, niños, niñas, adolescentes, adultos, y ojalá en una dirección, en una orientación hacia mejores situaciones dentro de esas posibilidades de desarrollo vital. Cuando nosotros pensamos regularmente en un sistema y siguiendo esa definición, podemos pensar regularmente en el clima, ¿no? Entendemos que el clima involucra un sistema de partes interdependientes. Claro, tenemos la humedad, tenemos la temperatura, tenemos, ¿no?, la cantidad de precipitaciones. Cada uno de estos elementos tienen una influencia sobre los otros. La cantidad de sol genera energía luminosa y esta energía puede evaporar parte de esa agua que ha sido llovida días anteriores. Esta a su vez va influyendo en cuanto a su condensación en la posibilidad de que hayan lluvias o no en días siguientes y demás. Estamos muy acostumbrados a ver esa complejidad cuando vemos un horizonte, ¿no? Cuando vemos un paisaje lluvioso. Incluso estamos acostumbrados a esa visión de sistema, de delicado equilibrio donde todo suma. Cuando hablamos del cuerpo humano hacia adentro, el sistema respiratorio, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que entra, la cantidad de dióxido de carbono que se genera, la cantidad de tiempo y el balance entre uno y otros de estos componentes en asociación con el cumplimiento de necesidades vitales. Los pulmones haciendo su trabajo, los alvéolos haciendo su trabajo. Todos sabemos y lo entendemos como un sistema. Pero muchas veces nos hace falta, y es lo que aquí necesitamos invitarnos a realizar y reconocer que el otro también está invitado para hacerlo en conjunto, entender esa interacción entre niños, niñas, adultos, ¿no? Durante el desarrollo, en el juego, en familia, en comunidad, también como eventos, parte de un gran sistema. Y parte de un gran sistema que, como intentamos que se exhiba acá, tiene e involucra desde elementos, sí, del gran mundo natural alrededor, hasta los múltiples niveles, ahí los ven, culturales, ¿no? Acciones deportivas, elementos o juguetes, maquillaje, máscaras, al respecto de otros niveles que confluyen, como el de las creencias, ¿no? ¿Qué es lo que cree un niño de estos que está representando con su traje u otro? Vemos todo esto de una manera sistémica en tanto podamos, al ver a un niño de estos, pensar las influencias culturales, sus dimensiones cognitivas, emocionales, las necesidades también fisiológicas en términos de nutrición, en términos de un acceso a un ambiente sano, libre de tóxicos. Vean que es un reto, ¿no? Es un reto que, con el apoyo, no obstante, de un grupo de profesionales de la salud que dialogan con profesionales en educación, que dialogan a su vez con teorías, con procedimientos, con conocimientos locales de las personas, podemos ir estructurando e identificando, que será lo esencial, vías y oportunidades para encauzar en aquel entramado que veíamos de direcciones, niños, niñas, adolescentes, adultos, hacia mejores rutas, ¿no? Si vemos esta dimensión o perspectiva sistémica a la que se integra el desarrollo.
Vean acá una demostración todavía en la teoría de lo que estamos hablando. Una persona dentro de su ambiente y según estas fuerzas, no un niño incluso podemos decir, por ciertos hábitos, por ciertos comportamientos, por ciertas influencias ambientales, puede llegar a un lugar, después de varios meses o años de su desarrollo, diferente al que otro niño que parte de una situación muy similar, de un lugar muy similar, podrá llegar si en cambio es sometido a otras fuerzas. Entonces vamos a tomar el ejemplo, ¿no? Acá señalado con este círculo. Vamos a suponer que este círculo involucra zonas del desarrollo a las que podemos llegar asociadas con diabetes. Entonces volvamos a pensar en este niño o joven, ¿no? ¿Qué influencias ambientales, por ejemplo, dietas familiares, ¿no? Cultura, tradiciones, o bien qué influencias en los medios de comunicación pueden empujar a que, sumado a las influencias del comportamiento y otras, obtengamos temprano en el desarrollo un niño o un joven que manifieste la situación de diabetes, ¿no? Factores de riesgo serán llamadas aquellos elementos que nos conduzcan o que nos puedan conducir a estas situaciones o circunstancias asociadas a vulnerabilidad. Factores de riesgo. Tenemos a la persona, cualquiera, ustedes, yo, nuestros vecinos, estudiantes, pacientes, ¿sí? Y muchos de los elementos que encuentren, que se les adscriban en diferentes momentos del tiempo, en cuanto puedan llevar u orientar a situaciones o circunstancias asociadas con vulnerabilidad, les diremos factores de riesgo. Y es importante conocer cuáles son esos elementos que intensifican esas fuerzas para, por supuesto, tras identificarlos, trabajarlos en busca de reducir su manifestación. Entonces, más puntualmente ahí lo ven, ¿no? Vamos a entender que en este desarrollo humano complejo, sistémico, ¿no? De cursos e interacciones en múltiples niveles, habrán elementos que puedan llevarnos a situaciones de vulnerabilidad como el desarrollo de una diabetes, ya decía, a edades tempranas. Y esos elementos serán identificados, diremos que ellos son factores de riesgo. Así como, muy importante, habrán otros elementos que nos lleven, por ejemplo, por otras rutas y nos encaminen a otros lugares, como ese que vemos ahí. Vamos a asociarlo más bien con éxito escolar, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que estos otros factores que promueven y que permiten que una persona llegue a una situación o a una circunstancia que está asociada con menos vulnerabilidad o con más éxito, ya no será entonces un factor de riesgo, sino un factor de protección. Y estos, aunque se habla de ellos menos, son igual o más importantes que los otros, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que yo debo identificar están en la comunidad, en la familia, en la institución y que puedo colaborar a vincular con esta persona y con su trayecto vital para que ojalá con el aporte de esa fuerza entre las muchas otras del entramado se alcance una situación donde el beneficio y no la vulnerabilidad sea lo que destaque? Esos factores que conduzcan a ellos serán los reconocidos como factores de protección. Ahora bien, hasta acá hemos hablado muy teóricamente, ¿no? De todo lo que hemos compartido. Y ahora
Para poner un poco más sobre la tierra los pies y sobre una muy amplia tierra de mucha investigación que se ha llevado a cabo en los últimos años al respecto, nos valdremos de esta primera lectura, Neuroplasticidad en los 6000 primeros días. Una lectura que los llevará en un recorrido, ahora sí evidencia actualizada, científica, sobre la manera en que durante los primeros 15 años de vida incluso, nuestro cerebro y muchos otros componentes de nuestro neurodesarrollo se mantienen todavía plásticos y aptos para modificarse según el ambiente al que somos expuestos. Es gracias a esa posibilidad de modificarse que enfrentamos algunos riesgos, ¿no? Ya decíamos, con estos factores que nos pueden encaminar hacia lugares del desarrollo poco beneficiosos, pero es también, y ahí lo leerán, gracias a esta posibilidad de plasticidad, de cambio, que algunos apoyos pueden llevarnos ahora en cambio a lugares beneficiosos del desarrollo. Apoyos del tipo servicios de salud, servicios educativos, pero ¿de qué tipo? ¿Con qué procedimientos? Allí en la lectura lo van a encontrar y ya nos vamos a ir encaminando a reconocer la importancia de este trabajo en red para hacer cumplir las reales posibilidades de un apoyo articulado para niños, jóvenes y adultos desde nuestro quehacer profesional, primero informado, segundo comprometido, tercero, interdisciplinar. Luego de ver esta lectura, de que la revisen, de que la hagan y apunten por ahí incluso sus diferentes inquietudes para comentar en alguna de nuestras sesiones presenciales, pues verán un video número 2. Este video, un video muy corto, ni siquiera 2 minutos, pero donde les presentan otro de los importantes hallazgos ahora bien caracterizados sobre esta posibilidad de influencia, riesgo y protección alrededor del desarrollo en los primeros años, en particular vinculado al estrés tóxico. Terminando ese video, tendrán una lectura número 2 esta semana también. Todo esto está en el folder y disponible en línea en el aula virtual. Esta lectura número 2 es un extracto del libro Familia y Desarrollo Psicológico, donde leeremos sobre el modelo interactivo bidireccional sistémico. Ahora ya todas palabras por ustedes conocidas, ¿no? Interactivo, bidireccional, sistémico. Una de las propuestas más novedosas y recientes, desde la cual conceptualmente podemos encontrar ahora sí referencia para hablar un lenguaje común sobre el desarrollo humano integral en su visión sistémica que sirva de, vamos a decir, fundamento, ¿no? O que puede fundamentar esta articulación intersectorial y este trabajo comprometido, interdisciplinar de equipos que ahora están desde la red RISA, desde el SAID, trabajando cada vez más junto al MEP, junto al CENSINAI, universidades y etcétera, en miras de mejoras para este país. Vuelvan a ver este video si hace falta, ya lo ven que es corto, apenas poquito más de media hora. Revisen bien la lectura, vean el video 2, revisen varias veces si hace falta la lectura 2, que también es muy breve. Con eso terminamos esta semana, la primera del curso, y nos veremos en la semana número 2, la próxima, donde hablaremos ahora también buscando poner sustrato concreto a todo este planteamiento teórico y valoraremos situaciones del desarrollo, crianza, maltrato e incluso escenarios costarricenses donde advertimos cómo todo esto confluye y también ofrece y desde dónde oportunidades de cambio. Nos vemos, ha sido como hasta ahora y espero la próxima semana un placer. Espero lo hayan disfrutado y pues ahí, si es el caso, ya saben, en YouTube le dan like. Nos vemos pronto. Que disfruten.